Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Listos para la clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. ¿Qué tal a este nuevo ciclo? ¿Qué tal, muchachos? Continuamos con nuestra preparación, muchachos. Hoy vamos a ir reforzando todo lo que ustedes necesitan justamente para su examen de admisión, muchachos. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a ir recordando ciertos aspectos, ¿ya? Ciertos aspectos que obviamente ustedes ya han ido desarrollando a lo largo de su preparación. Y el tema de hoy tiene que ver, jóvenes, con los primeros pobladores del Perú, muchachos. Ya hoy día vamos a hablar sobre los primeros pobladores del Perú. Muy bien. Vamos a ir compartiendo ya con ustedes la diapositiva para poder comenzar con la clase. Muy bien. Así. Muy bien, me indican si pueden ver la diapositiva sin ningún inconveniente. Sí, muy bien. Y vamos entonces a desarrollar este tema de los primeros pobladores. Y vamos a empezar con el periodo que se conoce como el precerámico inicial, que es el periodo donde se comienza a desarrollar la comunidad primitiva. ¿A qué periodo, a qué periodo se le conoce como el precerámico inicial? A ver qué me dicen. ¿Cuál sería el precerámico inicial? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería el precerámico inicial?
Recuerden, el precerámico inicial, jóvenes, es el periodo lítico o preagrícola. El periodo donde están las bandas nómades, donde están aquellos pobladores que se comienzan a asentar en este territorio, que viven en cuevas, que desarrollan el arte rupestre, que sus herramientas y utensilios son hechos de piedra, que no producen y solamente subsisten de todo lo que la naturaleza les ofrece. ¿Ya? Ese es el periodo precerámico inicial. Recuerden que el término precerámico, que arqueólogo, que antropólogo, da ese término de precerámico inicial o precerámico en realidad, ¿no? A ver, ¿quién dio el término de precerámico? ¿Quién basó en el desarrollo de los pueblos, ya, en el desarrollo de los pueblos, el término precerámico, ¿no? Que la cultura o el desarrollo de la cerámica es muy importante. John Rowe, ¿cierto? Vamos a colocar ahí. Este término de precerámico lo establece John Rowe. Y el término de lítico lo establece Lumbreras. ¿Ah? Lítico, arcaico, Lumbreras. Precerámico, inicial, medio o superior, John Rowe. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Y a qué se refiere, jóvenes? ¿A qué se refiere con división del trabajo en género y edad? ¿Qué es división del trabajo en género y edad? Recuerden, división del trabajo en género y edad, jóvenes.
tiene que ver, tiene que ver con el hecho de que las mujeres se dedican a una actividad, ¿cierto? A ver, ¿a qué se dedican las mujeres? A la recolección, por ejemplo. Las mujeres se dedican a la recolección, mientras los varones se dedican a la cacería. Y los niños, recuerden, los niños también ayudan. Los niños también ayudan. Los niños junto a los ancianos se dedican también a la pesca o también a la recolección. Muy bien. Y por último, jóvenes, y por último, la ubicación donde se desarrollan estos pueblos es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos que viven en el litoral, ¿cuál va a ser, cuál va a ser su principal actividad? A ver, los que viven cerca al litoral. A la pesca, muy bien a la pesca. Y los que están más en la región andina, ¿a qué se van a dedicar? A la caza. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, continuemos, jóvenes. Y a ver, ahí les estoy colocando el nombre de otros lugares donde se han encontrado pinturas rupestres. Ahí les dejo esa información muy importante, muchachos. ¿Ya? Muy bien.
Y recordemos que en este periodo lítico, a estos pobladores lo podemos dividir en dos tipos de cazadores, los indiferenciados y los selectivos. ¿Por qué se le llama cazador indiferenciado? ¿Por qué se le da el nombre de diferenciado? Muy bien, porque no seleccionan, cazan todo lo que podían. Muy bien, chicos, excelente. Y ahí tenemos a Piquimachay, ahí tenemos a Guitarrero uno, por ejemplo, que por ahí todavía se discute un poco cuál de los dos, cuál de los dos son los pobladores más antiguos. Pero recuerden que ahora la pregunta que te van a hacer jóvenes va a estar relacionado justamente a las características, ¿no? ¿Por qué se caracteriza Piquimachay? ¿Por qué se caracteriza Guitarrero uno? Porque son los pobladores más antiguos. Tenemos a Tacaguay, primer poblador de la costa. Y si es Tacaguay el primer poblador de la costa, jóvenes, ¿a qué se dedica? ¿A qué actividad se dedica? A la pesca. A la pesca. Muy bien. Excelente. Tenemos a Chivateros. A ver, ¿por qué Chivateros era tan importante? A ver, ¿por qué Chivateros era tan importante? A ver, a ver. Recordemos, Chivateros es importante porque se encuentra el primer taller lítico y cantera lítica. Repito, taller lítico, cantera lítica. Muy bien. Y pasamos a los cazadores selectivos. A los cazadores selectivos. Muy bien. Seguimos. Tenemos ahí a Toquepala.
primera pintura rupestre con escena de cacería. Apaiján, con las puntas de lanzas con pedúnculos. Ahí vemos la imagen de la punta tipo Paiján. Y Paiján es considerado los primeros restos fósiles de humanos completos. Y tenemos a la Uricocha con los restos fósiles más antiguos de la Sierra incompletos. Y en la Uricocha también se han encontrado pinturas rupestres con escenas de caza. Ahora, habían pinturas rupestres más antiguas que Toquepala, pero donde se habían encontrado imágenes de animales. ¿Se acuerdan dónde fue eso? En donde se encontraron pinturas rupestres, pero con figuras de animales en Toquepala. No, en Toquepala es escenas de caza, escenas de Chaco. Recuerden, es en Huargo. Es en Huargo. No se olviden, ¿ah? Muy bien. Y vamos a ir desarrollando preguntas para ir reforzando, obviamente, los puntos que vamos desarrollando, ¿no? En el aspecto de la teoría. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número uno? A ver, jóvenes.
ver, vamos chicos, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, ahí veo una respuesta. Muy bien, algunos me dicen la D, otros me dicen la C. Muy bien, veamos. A ver, nos hablan de la cueva de Guitarrero y nos dicen que esta cueva se ubica en la Cordillera Negra, al sur del antiguo pueblo de Yungay, a 2600 metros, ¿no? Pero nos dice que hay dos ocupaciones precerámicas, Guitarrero uno y Guitarrero 2, y otras dos con cerámica, Guitarrero 3 y Guitarrero 4. Dice, Guitarrero uno es pobremente conocido, consiste en fogatas con diversos artefactos de piedra como raspadores, chancadores, martillos de piedra, una punta lanceoleada, así como un pequeño cuchillo bifacial, ¿no? Que corta por ambos lados, dos caras, bifacial. Y nos dice la cueva de Guitarrera, el fechado más antiguo de la ocupación humana del Perú. Entonces, según la lectura, se puede afirmar que, nos dice. La respuesta sería la C. La cueva de Guitarrero fue refugio de humanos en el periodo lítico y en el periodo arcaico. ¿Por qué no la A? Porque te dicen que las cuatro fases corresponden a cazadores y recolectores nómades, las cuatro fases. Y vemos que no es así porque hay una fase precerámica y hay una fase cerámica. La B nos dice, los hombres de Guitarrero cultivaron plantas desde el periodo lítico. Y como vemos en el periodo lítico todavía no se desarrollan los cultivos. La D, alguno por ahí me había puesto la letra D. El hombre de Guitarrero es el domesticador de plantas más antiguo.
Y según la lectura, no hay ninguna parte donde eso se afirme. Pues no podría ser la D. Y la E nos dice que la cueva de Guitarrero fue habitada desde el periodo formativo. Desde, dice, ¿no? Entonces, hay que recordar que el periodo formativo es el periodo donde se desarrolla la cerámica y no es desde el periodo formativo, sino desde el periodo lítico o precerámico. Así que la respuesta es la uno, la C. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, veo que me dicen profesor. La 4 la A. Veo, me dicen, no, profesor, es la E. Muy bien. A ver, ¿qué otras respuestas hay? Muy bien. Veamos entonces. La respuesta sería la A. Claro, algún me diría, profe, pero también pertenece al precerámico, claro. El precerámico es tanto lítico como arcaico, ¿cierto? Pero específicamente Chivateros, Toquepala y Lauricocha están relacionados con el periodo lítico, más directo, o sea, específicamente con el lítico. Si por ahí nos hubieran puesto en la pregunta, nos hubieran puesto Chivateros, Toquepala y Guitarrero 2, por ejemplo, o nos hubieran puesto Telarmachay, entonces ahí ya sería precerámico, ¿no? Porque abarcaría los dos periodos, los dos periodos. Muy bien, vamos a la número 5, a la siguiente pregunta.
Muy bien, me dicen profesor la 5, la D. Muy bien, me dicen profesor la 5, la D. Veamos. A ver, vamos a corroborar, ¿ah? Dice, los restos humanos más antiguos se encontraron en Paiján, los más antiguos de la costa. Verdadero, muchachos. Paiján son los restos más antiguos de manera general y obviamente de la costa. Las puntas pedunculares son características de la auricocha. Falso, porque le pertenecen a Paiján. Chivateros fue una cantera y un taller lítico de la costa liberteña. Falso. ¿Por qué falso? Porque Chivateros está en Lima. Y la 4 nos dice, la tradición serrana aprovechó los recursos de lomas y humedales, o humedales debe ser ahí. Falso, porque las lomas y los humedales pertenecen a la región costa, así que eso sería falso. Por eso la respuesta es la A, muchachos. ¿Correcto? ¿O hay alguna duda, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Si tienen dudas, me consultan, jóvenes. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, me dicen, profesor, la 6, la A. Muy bien, veamos. Muy bien, veamos. Nos habla de que el poblamiento del antiguo territorio peruano fue un proceso bastante difícil que implicó para sus primeros habitantes el desarrollo de capacidades de adaptación a los diversos escenarios ambientales, como el severo desierto costero o las accidentadas alturas de los valles andinos.
Para aprovechar los recursos que les ofrecían las diversas regiones, estos antiguos pobladores practicaron una forma periódica de desplazamiento conocida como, quiere decir que se van desplazando de periodo en periodo. Así que la respuesta ahí sería la B, la transhumancia estacional. Repito, transhumancia estacional. Porque recuerden que en el caso hablar de un sedentarismo, correcto, hablar de un sedentarismo, ya es tener qué cosa, un lugar estable, ¿ya? Es tener un lugar estable. Seguimos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, jóvenes. Muy bien, me dicen profesor, la 8, la D. Correcto, muy bien, chicos, excelente. Seguimos. Vamos con la número 10. Muy bien, me dicen la 10, la B. Otros me dicen la 10, la D. Veamos. La B. A ver, ¿por qué no la D, profe? A ver, nos hablan del periodo lítico, ¿cierto? Nos hablan del periodo lítico. Si tú me dices la D, economía no productora y sin excedentes, eso es correcto.
División sexual del trabajo en base a la maternidad, correcto, ¿no? Y eso es lo que tienen en similitud la B y la D, la alternativa 3 y 4. ¿Por qué no la 5? Porque nos dice primer horizonte cultural. Y cuando hablamos de un primer horizonte cultural, estamos hablando del periodo donde ya hay cerámica, que no tiene nada que ver con la influencia paijanense. Pero, ¿por qué la uno sí? Porque nos dice arte parietal. Y cuando hablamos de un arte parietal, estamos hablando del arte rupestre o de las pinturas en las paredes. Por eso la respuesta sería la B. Muy bien, seguimos, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, miren, profesor, la 11 es la A. Correcto, correcto. Muy bien, excelente, chicos. Piki Machay, Lauricocha y Toquepala pertenecen al periodo lítico. Muy bien. Seguimos, seguimos, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. La 12, la D. Correcto. Nómade y se organizaron en bandas. ¿Por qué la D? Porque acá claramente nos hablan de socialmente, ¿cierto? Socialmente. Si por ahí hubiera dicho económicamente, por ahí estaría relacionado a la alternativa C, casa y recolección, ¿cierto? Si hubiera sido la pregunta económicamente. Muy bien, seguimos.
Muy bien. La 13, la D. Correcto. Disponían de recursos naturales temporalmente. Son características que obviamente están relacionados con el periodo lítico. Muy bien. Seguimos. Vamos con la número 14. Muy bien. La 14, la D. Correcto. Los cazadores vivían en bandas. ¿Correcto? En bandas. Muy bien. Seguimos. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en la 15? Muy bien. La 15, la C. En Chivatero se encontró una cantera y un taller con herramientas inconclusas. Seguimos. Muy bien, me dicen la 16, la B. Muy bien. Eso relacionado con el arcaico superior, transformaciones sociales generadas por la revolución agrícola.
Muy bien. Y vamos entonces entrando al arcaico temprano, o también llamado precerámico medio. En este periodo es el periodo donde ya el Holoceno se ha asentado. Estamos hablando del periodo del clima cálido y obviamente al poder aumentar la temperatura, eso va a provocar una gran cantidad de lluvias, que va a contribuir obviamente al desarrollo de la vegetación. Se comienzan a desarrollar las primeras aldeas, la transhumancia estacional, porque obviamente van a seguir dependiendo de las estaciones, de las lluvias, del clima, para el desarrollo de sus cultivos. Ya no van a ser nómades, sino van a ser semisedentarios. Muy bien. Una economía semiproductiva, una economía semiproductiva. Se desarrolla la horticultura, se desarrolla el pastoreo o la primera domesticación de animales. Y en el caso, jóvenes, de lo que viene a ser la horticultura, recordemos que es una agricultura, jóvenes, incipiente. ¿Por qué incipiente? Incipiente, jóvenes, porque no ha desarrollado canales de regadío. Por eso todavía dependen de las lluvias. Por eso todavía dependen de las lluvias. Y uno de los animales domesticados fue el cuy. También comienzan a desarrollar redes, cestos, hechos de fibras, obviamente vegetales. Muy bien. Y ahí tenemos a Nanchok, primer horticultor, cultivo de calabaza. Tenemos a Guitarrero, que también es horticultor. Telarmachay, primer pastor de camélidos andinos de América. Tenemos a Santo Domingo, primer pescador con red y primer músico.
Tenemos al hombre de Chilca, primer criador del perro sin pelo peruano. Tenemos a Jaiwa Machai, criador de llamas. Y Piki Machai, recordemos que es el primer cunicultor o criador de cuyes. Muy bien. Entonces, esto para que ustedes puedan ir recordando. Muy bien. Y pasemos al arcaico tardío o precerámico superior, donde la sociedad ya se vuelve sedentaria, comienzan a aparecer las primeras formas de gobierno y esta teocracia o esta casta sacerdotal vive en los centros ceremoniales, ¿no? En los templos que se comienzan a construir. Pero te hago una pregunta, jóvenes. Cuando aparece la forma de gobierno o cuando se desarrolla la forma de gobierno, ¿qué aparece a nivel social o qué se desarrolla a nivel social? ¿Qué se desarrolla a nivel social? Recuerden, jóvenes, comienzan a aparecer las clases sociales. Desde que hay una forma de gobierno, ya hay una diferencia de clases sociales. Durante este periodo, el poblador ya se vuelve sedentario. Repito, ya se vuelve sedentario. ¿Y por qué los pobladores ya se comienzan a volver sedentarios? ¿Qué hace que estos pobladores se vuelvan sedentarios, jóvenes? A ver, ¿qué hace que se vuelvan sedentarios? Claro, porque ya producen sus alimentos, ¿cierto? Muy bien, ya producen sus alimentos. Y también en jóvenes es muy importante que puedan recordar ustedes las características, ¿ya? Las características
de la arquitectura de este periodo. Plazas circulares, terrazas escalonadas, pirámides truncas, plazas rectangulares, recinto con fogones. A ver, ¿y por qué en estas construcciones hay fogones? ¿Cuál era la función de estos fogones? Recuerden, los fogones se comienzan a desarrollar en este periodo porque estos pueblos adoraban al fuego. No se olviden, adoraban al fuego. No se olviden. ¿Qué más? Se comienza a desarrollar la textilería, estatuillas de barro, ¿cierto? Y pregunto, ¿por qué también se comienza a desarrollar el trueque o intercambio? ¿Por qué se comienza a desarrollar un trueque? Recuerden, se comienza a desarrollar un trueque porque hay excedentes productivos. Como hay excedente, como sobra productos, se pueden, ¿qué cosa? Intercambiar. ¿Ah? Intercambiar. Muy bien, muy bien. Y eso tiene que ver con el desarrollo, como dijeron hace un momento, de la agricultura y de la ganadería. Y acá tenemos a Cerro Paloma, que es el primer recinto público, el Áspero, al norte de Lima, donde están la Huaca de los Ídolos, Sechimbajo, el primer centro ceremonial, o si quieren el centro ceremonial más antiguo, Bandurria, también al norte de Lima, que le proveía a Caral de peces y mariscos, según la arqueóloga Rukshadi. Caral, que es la civilización más antigua de América y también considerado el primer estado prístino o estado en formación. Cotoshmito o Cotosh Facemito, donde están las manos cruzadas, consideradas las primeras esculturas de barro, obviamente en el templo de las manos cruzadas. Y tenemos también a Huaca Prieta, donde se han encontrado los mates pirograbados, mates que eran utilizados como recipientes
así como también el primer tejido de algodón hecho a mano. Muy bien. Y ahora sí, jóvenes, es momento de ir a rendir el examen. Ya el examen se encuentra habilitado, así que ya saben, tienen 10 minutos para desarrollar las preguntas. Vamos, chicos, desarrollando su examen.
Muy bien, jóvenes, continúen con su examen. Lean bien. Recuerden que temprano, el arcaico temprano, jóvenes, está relacionado con el precerámico medio. Ahí nos habla del desarrollo de la horticultura, pero nos dice un proceso fundamental para el desarrollo de la horticultura. Quiere decir que el proceso previo permitió el desarrollo de la horticultura. Así que analizar bien la pregunta número uno, porque nos preguntan sobre la horticultura. Y en la pregunta número 3 te están preguntando sobre el periodo lítico. O sea, te hablan de distintos periodos, pero al final te preguntan sobre el periodo lítico. Así que a leer bien las preguntas. Muy bien, jóvenes, últimos.
minutos para cerrar el examen. Muy bien, vamos a ir cerrando el examen, jóvenes. Últimos 30 segundos. Repito, en la pregunta 3 te hablan del periodo lítico, muchachos. Muy bien, voy cerrando el examen en 3, 2, 1. A ver, jóvenes. En la pregunta número 1 nos hablan de qué proceso permite el desarrollo de la horticultura. Y para que se pueda desarrollar la horticultura, un proceso importante fue la recolección selectiva. Fue la recolección selectiva. Claro, porque de la recolección selectiva, los pobladores comienzan a echar las semillas a la tierra y de ahí, con las lluvias, comienzan a desarrollarse las plantas. Entonces, eso permite el desarrollo de la horticultura, muchachos. Por eso te habla de un proceso. En la pregunta número 2 nos habla de Telarmachay, pero si tú te das cuenta, nos dice, por ejemplo, que hay una fase donde está la selección de vicuñas y guanacos, y nos dice que hay una caza indiferenciada, pero después te habla de un proceso de domesticación, ¿correcto? Entonces la respuesta sería la A. Fue un proceso gradual, ¿cierto? Fue un proceso gradual, siendo una evidencia los restos de Telarmachay.
No puede ser la B porque nos dice ocurrió durante el Arcaico Superior. Y Telarmachay acá te habla de un periodo de caza indiferenciada y después te habla de domesticación. Entonces, eso es lítico y arcaico. No puede ser la C porque habla de una actividad agrícola. La D nos dice, implica necesariamente la caza indiscriminada. O sea, como si fuera lo único. Y no es lo único. Por eso la respuesta sería la A. Y en la número 3, jóvenes, te habla de Junín, te habla de Lauricocha, te habla de las punas secas ayacuchanas, te habla del litoral, te habla de valles interandinos templados. Entonces, te está hablando de distintos ecosistemas que influyen en los pobladores del antiguo Perú. Y te dice del periodo lítico. Por eso te resaltaba. Si tú me dices que es la D, se ayudaron mutuamente en el desarrollo de la horticultura, no podría ser la D porque la horticultura es en el arcaico. Y acá repito, la pregunta te dice periodo lítico. Entonces no puede ser la D. Tampoco la B porque te dice fueron completamente sedentarios y en el lítico son nómades. En la C te dice se especializaron solo en la recolección de plantas. Solo quiere decir que fue lo único. Y la A nos dice se aclimataron con muchas dificultades en los valles interandinos de la sierra. Y no es solo en los valles interandinos, porque te mencionan, vuelvo a repetir, punas húmedas, punas secas, litoral, valles interandinos templados y húmedos del norte. Entonces, habla de varios ecosistemas. Por eso la respuesta era la E, jóvenes. Entonces, esas serían las respuestas del examen. Muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención y participación y nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan muy buen día, jóvenes. Cuídense, nos vemos.